Queridos hermanos, muy buenas tardes. La semana pasada estuvimos estudiando en video viernes nuestro estudio de las cronológicas y empezamos la lección número 7. Vimos acerca de la Torre de Babel y la misericordia de Dios a pesar de un hombre rebelde que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero Dios en su misericordia intercede y él hace su voluntad y permite que la línea o el deseo de Dios de llevar o traer un Salvador al mundo se cumpla. Y eso vimos en Génesis capítulo 11. Ahora, mis amados hermanos, hoy continuamos en el capítulo 11 de Génesis y hasta este punto hemos visto varias cosas del carácter de Dios. Hemos visto que es todopoderoso, hemos visto que Él es paciente, esperó mucho tiempo para que el hombre cambie su manera de pensar antes del diluvio. Igual aquí también con la Torre de Babel, les dio las instrucciones y el hombre repetidas veces muestra que una característica del hombre es que no quiere nada con Dios, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que hemos visto es la promesa de un libertador a través de Dios decir a Adán y Eva que él mandaría a una simiente de la mujer, un hijo de la mujer, que aplastaría en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y ya sabemos que una herida en la cabeza es una herida de muerte, ¿sí? Una herida en el talón no es una herida de muerte. Y nosotros podemos ver en la Biblia que la muerte no pudo con el Señor Jesucristo porque Él resucitó, ¿sí? Luego de haber muerto y pagado por los pecados de la humanidad, no pudo retener la muerte porque Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y la resurrección es la prueba de esto. Ahora, mis hermanos, todavía no llegamos a ese punto, pero hemos visto los primeros 11 capítulos del Génesis. Y he dicho antes, pero una persona que cree, que confía en los primeros 11 capítulos del Génesis, puede entender, por haber confiado en lo que dice su palabra, por el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento, el resto de las escrituras, ¿sí? Una persona que se queda atascada, anegada en los primeros 11 capítulos del Génesis, también se va a atascar en el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque al Señor solamente nos podemos acercar de acuerdo a su palabra, no a nuestra manera de pensar, no a nuestro criterio orgulloso que pensamos que sabemos más que Él, sino como Él se ha dado a conocer. Entonces, muy importante esto, mis queridos hermanos. Si alguien que no es creyente y está viendo esto, pues le animo a regresar a ver desde el primer estudio o simplemente creer, confiar en que lo que estamos estudiando, la palabra de Dios, es verdad, no hay error en ella, está escrito lo que Dios quiere que sepamos y aquí está, se muestra el plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo, como dice eh, segundo de Timoteo 1:9, el deseo de salvar al hombre para mostrarle su gracia en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hoy empezamos en la mitad del capítulo 11, donde Dios se enfoca ahora en una sola familia. ¿Sí? Ya pasamos de toda la humanidad ahora a una sola familia a través del creyente Abraham y vamos a ver cómo es que empezó. Entonces, miren conmigo, mis amados hermanos, en Génesis capítulo 11 y quiero que empecemos leyendo desde el versículo 11, ¿ya? Entonces dice lo siguiente: y vivió Sem después que engendró a Arxafat 500 años y engendró hijos e hijas. Recuerdan que
en el capítulo 5 nosotros veíamos la edad de los hombres, cómo va decreciendo, y aquí los hijos de Noé también ya no tienen 1000 años o 960 años, como vimos en el capítulo 5, sino ya es menos y cada vez es menor. Ahora, en ese tiempo tenían muchos años para procrear, pero de todas maneras, Dios mandó a Noé y a su familia que poblen la tierra, ¿sí? Que se esparzan para que toda la tierra conozca acerca de Dios. Ahora, miren lo que nuestro estudio dice. Aquí vemos el comienzo de la genealogía de uno de los hijos de Noé, Sem. En el versículo 27 aparece un hombre llamado Abraham, quien era uno de los descendientes de Sem. Abraham vivió cerca del lugar donde comenzaron a construir la torre de Babel. Dijimos que en este lugar, en Mesopotamia, donde fue construida la torre de Babel, también fue el lugar donde luego nosotros conocemos en la Biblia como Babilonia, ¿ya? Y, y vemos que ahí habían muchos que no creyeron a un Dios uno solo verdadero, sino, como ya hemos dicho y hemos visto, que la naturaleza del hombre es religiosa, es decir, que va a buscar cualquier manera de adorar a lo que sea, ¿sí? Por una mente no renovada, por ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, hijos del diablo, dice la Biblia, Mateo 8:44. Y vamos a buscar hacer eso, pero así eran las generaciones después de Noé, sí, y los hijos de Sem también. Entonces, Génesis 11 del 27 al 30, quiero que leamos acerca de los descendientes de Sem y donde encontramos a Abraham. Estas son las genealogías de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Cuando vemos Ur de los Caldeos, y les animo a comprarse un diccionario bíblico, esta es una herramienta de mucho valor, de mucho uso, donde encontramos términos bíblicos y encontramos Ur, ¿ok? Y ahí usted puede ver que Ur en la Biblia muestra que era un lugar de idólatras, ¿ya? Y dice aquí, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Qué curioso, ¿no? Que la Biblia menciona que Sarai no podía tener hijos. ¿Ok? Acuérdese esto para las próximas lecciones. Como podemos ver, Abraham se casó con Sarai, pero no tenían hijos y en esos días el no poder tener hijos era considerado una desgracia. Vimos que vivían muchos años y la tarea era de poblar la tierra, de tener muchos hijos, de procrear y de cuidar la tierra, de cuidar los animales, pero procrearse y esparcirse, no quedarse en un solo lugar, con el fin de que un día toda la tierra conozca acerca de Dios, ¿ya? Pero dentro de los ojos de la sociedad, tanto en ese tiempo como hoy en día, alguien que no puede tener hijos es considerado tal vez como menos o hasta despreciado en cierto sentido por las personas, ¿sí? Los varones eran deseados más para que el hombre tuviera herederos que continuaran la dinastía de la familia. Sin embargo, Abraham y Sarai no tenían ni siquiera una hija. Sí, nada. Miren lo que dice Génesis 11, el 31 y 32. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram. Entonces, tenemos aquí a Abraham, hijo de Taré, y a Lot,
nieto de Taré, sobrino de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Salieron de la tierra de Ur de los Caldeos, pero Taré murió en Aram. Taré se movió de la tierra de Ur, que es Mesopotamia, y viajó hacia Aram con Abraham, Sarai y Lot. Habían planeado ir a Canaán, pero solo llegaron hasta Aram y ahí él murió. Génesis 12:1. Y aquí es importante que nosotros veamos lo que la Biblia nos enseña y pongamos mucha atención a las palabras que vamos a leer. Entonces, miren ustedes lo que dice. Pero Jehová había hablado o había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora es importante que nosotros veamos el tiempo del verbo aquí. Dice, Jehová había hablado, ¿sí? Antes de que Abraham salga junto con Taré, su padre, Dios ya le había hablado, ¿sí? Y dice, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde era esto? Todavía no le mostraba, ¿sí? Ahora, importante que nosotros veamos que solamente a la medida que creemos en lo que Dios dice, podemos conocerle. Cuando no creemos en Él, cuando no hacemos lo que Él dice por incrédulos, tampoco podemos conocerle ni ver cómo es Él. ¿Ok? Ahora, Dios posiblemente utilizó a su padre Taré para sacarle a Abraham de donde debía estar. Taré murió y nuevamente el deseo de Dios de enfocarse en una familia, enfocarse en Abraham, para que le conozca, para que a través de él sea de bendición para otra gente, lo encontramos aquí. Y, y, y esto es muy importante porque Abraham también era pecador, también no conocía a Dios cuando Dios empezó a darse a conocer a él. No sabía quién era, no le creía y también fue un hombre pecador, ¿sí? Ahora, miren conmigo lo que dice Hechos capítulo 2, perdón, Hechos capítulo 7 y los versículos 2 y 3. Dice, y él dijo, varones de hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, es decir, antes de que Abraham salga de Ur de los Caldeos con su padre. Antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Recuerdan que en Mesopotamia había muchos ídolos y la gente adoraba a estos ídolos. No adoraban al Dios verdadero. Y desde esa familia que Dios toma a Abraham, ¿sí? Le llama, le saca de ahí. No confiaban ni amaban a Dios, tampoco le obedecían, ¿sí? Y Abraham no era distinto a ellos, ¿sí? Su padre Taré no era distinto a la gente que estaba ahí. También era un idólatra. Miren, por ejemplo, conmigo, si es que es posible, pongan una señal aquí en Génesis capítulo 12 y vamos a ver lo que dice Josué capítulo 24 y los versículos, el versículo 2, ¿sí? De Josué capítulo 24. Dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es,
Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí está clarito, no me estoy inventando yo. La Biblia dice que Taré era un pagano idólatra, ¿sí? Ahora, Abraham creyó a Dios, y es decir, en Génesis capítulo 12 y el versículo 1 en adelante, nosotros vemos Dios nuevamente hablando con Abraham y mostrándole esto. Y dice, versículos 1, 2 y 3 de Génesis, vemos nuevamente lo que dice. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa, perdón, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, nos hacemos aquí una pregunta. ¿Qué derecho tenía Dios de decirle a Abraham qué hacer? ¿Qué derecho tiene Dios de decirle a usted y a mí qué hacer? Pues tiene todo el derecho de hacerlo porque Dios le creó a Abraham, Dios permitió que él nazca, solamente él da la vida, ¿sí? Y la vida le pertenece a Dios. Entonces, tanto Abraham como usted y yo le pertenecemos a él. Quiera usted o no, crea usted o no en él, le pertenece a Dios, ¿sí? Y Él tiene todo el derecho de decirnos qué es lo que quiere que hagamos. Sí, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y por eso Él da el primer paso, Él se da a conocer. Ahora, nuestros antepasados, y cuando hablo acerca de nuestros antepasados, veo las cosas como la Biblia lo ve, los descendientes de Noé, sí, fueron nuestros antepasados en la Torre de Babel se habían alejado voluntariamente de Dios y de la verdad. Cuando hicieron eso, su mente cada vez fue más alejándose de ver las cosas como Dios las ve, y es el problema del hombre repetidas veces. Cuando pone de lado a Dios, su vida va de mal en peor. Aunque no lo ve, así es. Dice en nuestro estudio, dice, nuestros antepasados, los descendientes de Adán, perdón, los descendientes de Noé, en la Torre de Babel se habían alejado voluntariamente de Dios y de la verdad. Adoraban las cosas que Dios había creado en lugar de adorar al Creador. Sin embargo, aunque pecadores y todo, Dios no abandonó su plan de rescatar a la humanidad del poder de Satanás y del castigo eterno. Aquí anote ahí en su folleto, el que tiene el folleto de estudio, en su Biblia, y ponga con letras grandes, Dios es fiel, digno de confianza, ¿sí? Para aquellos que no le conocen, aquí tienen una muestra de que Dios no iba a dejar al hombre alejarse de él, sino que proveería la solución. Y eso es lo que estaba haciendo al escoger a Adán para que a través de él sea de bendición a todas las familias de la tierra, y eso es a nosotros también. Nada ni nadie puede detener a Dios en cuanto a sus planes, ¿sí? No puede usted decirle, ¿sabe qué, Dios? Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Mentira. Aquella persona que dice eso simplemente está hablando de ignorancia porque no sabe, o está hablando de rebeldía porque no cree, ¿ya? Miren lo que dice Isaías capítulo 46, los versículos 8 al 10. Isaías 46, los versículos 8 al 10, nos dicen lo siguiente. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos.
Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Qué interesante que diga esto, ¿no? Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto dice el Señor. Eso muestra las palabras del Dios soberano, de quien quiere que le conozcamos a través de su palabra, a través de su Hijo que ha dado, a la manera de Él, no como yo me imagino, sino como Dios ha establecido, y eso es a través de su palabra, a través de la verdad, no de la mentira, no de la imaginación. Mucha gente hoy día habla de Dios y tiene su idea imaginaria de Dios, pero no en cuanto a la verdad. Mezclan las cosas porque el hombre es religioso y siempre quiere tener alguna cosa que le haga sentir bien. Pero cuando alguien le dice, pero es lo que tú estás diciendo, estás adorando a un Dios que no es Dios. ¿Sí? Si no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? A ti mismo, a la mentira, a Satanás, ¿sí? A lo que es falso. Y Satanás está contento que tú hagas cualquier otra cosa con tal que no adores a Dios. Sí, esta semana, bueno, la semana que pasó, hablé con alguien que, que, que se sentó a la mesa juntamente conmigo, fuimos a un cumpleaños y empezábamos a hablar. Y, esta señora tenía esa idea, ¿no? Que todos los dioses son buenos, de que todo lleva a lo mismo. O sea, todas las religiones hablan del mismo Dios. Mentira, no es así. Y en primer lugar, yo no tengo una religión. Lo que yo tengo es una relación íntima, una unión con Dios por la obra de Jesucristo, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo, en base a la verdad, no en base a mi imaginación, no en base a mis méritos. Dios me quiso salvar y eso es lo que hizo con usted y conmigo, no porque yo sea bueno o porque usted sea bueno, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es digno de confianza, no yo. Y Dios quiere que le conozcamos a Él. Ahora, miren lo que dice Salmo 115 y el versículo 3. Tome su Biblia y miren, y vamos a Salmo 115 y vea lo que dice ahí en el versículo 3. Salmo 115 y dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Quién puede decir esto? Solamente Dios. No hay otra persona que pueda decir todo lo que quiso ha hecho. Si tú ni siquiera respirar puedes, si Dios no permite que exista el oxígeno. Y si Dios no te da la vida, no puedes hacerlo. Pero en cambio Él ha hecho todo lo que ha querido, porque Él es todopoderoso. Y aparte de eso, Él es eterno. Todas las características de Dios también son eternas. Su fidelidad, su misericordia, su justicia, que es todopoderoso, es para siempre. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van bien y cuando van mal para nosotros también. Pero Dios es un Dios soberano y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Ahora, otro versículo en Salmo 135, el versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué quiere decir todo? Todo es absolutamente lo que Él quiere. Ahora, ¿lo crees o no? Pues Dios ha mandado a su Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y eh, de juicio, ¿sí? Para saber que el hombre pecador necesita ser juzgado y el juicio ha sido dado por Dios. ¿Cómo? Aquí estamos estudiando como una preparación que Dios siempre busca
eh, que el hombre le conozca porque Dios le ama. Y no estoy hablando acerca de un conocimiento intelectual, sino como dije hace un momento, de un conocimiento íntimo, de una unión con Él a través de lo que Él ha hecho. Y a este punto, Abraham no conocía todavía a Dios, pero creyó, ¿sí? Dice aquí, el llamamiento de Abraham estaba en el plan de Dios como el siguiente paso para librar al hombre de la esclavitud del pecado, ¿sí? Dios todavía es el mismo que en los tiempos de Abraham, todavía es amoroso, misericordioso y benigno. Sí, Abraham no se merecía, igual que Noé no se merecía, igual que Adán no se merecía. Sin embargo, Dios dio el primer paso y Él es el que se hace cargo. Dios no ha olvidado su plan de salvar al hombre del castigo eterno. Él quiere que todos sean salvos del poder de Satanás y del pecado. ¿Sí? Miren por un momento conmigo lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 19 al 20. Romanos capítulo 4 y los versículos del 19 al 20. Miren por un momento aquí lo que dice. Romanos 4, 19 al 20. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, casi siendo casi de 100 años, estábamos hablando de Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y, y de este Abraham es el que vamos a conocer, que al comienzo no le había escuchado a Dios porque no le conocía. Y esperó hasta que su padre salió, murió, y ahí sí otra vez, ok, vamos a hacer lo que Dios dijo. ¿Sí? Que Abraham todavía no le conocía, pero Dios, en el transcurso de lo que vamos a estudiar, muestra cómo Él toma a un hombre de inconverso a hacerle justo, y es decir, a que camine en base a la confianza en Dios, sabiendo que la esperanza es por la salvación que Dios da, no por uno. Y hacer a un hombre que camina por fe, es decir, por confianza en la palabra de Dios, por Él. Y Dios escogió a Abraham. Entonces, leímos nosotros Génesis 12, el 1 y el 2, y ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aunque Abraham y Sarai no tenían hijos, Dios todavía les prometió que serían padres de una gran nación. Pero acuérdense que Sarai era estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que no podía tener hijos. ¿Cómo es que que Dios les iba a hacer de él una gran nación? Pues porque no estaba dependiente en el hombre, sino en Dios, que es todopoderoso. ¿Sí? Y Abraham creyó a eso. Y al hacer eso, pues fue de bendición para toda la humanidad, porque por medio de un descendiente de Abraham es que nació el Señor Jesucristo. Dice aquí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 3. Benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios está prometiendo que bendecirá a aquellos que ayudan a Abraham, pero traería maldición a cualquiera que le maltratara. Miremos más cuidadosamente el final del versículo 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí habla acerca de la promesa dada a Abraham de que a través de un descendiente de él vendría el libertador del mundo, el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuándo pasó esto antes o cuándo Dios prometió esto antes? En Génesis capítulo 3 y el versículo 15 le dijo lo mismo a Adán y Eva, ¿sí? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás, ¿sí? Tenía que ver con la simiente de la mujer, el libertador, ¿sí?
Ahora, Dios ahora promete que uno de los descendientes de Abraham sería aquel libertador. Todas las familias del mundo serían bendecidas a través del descendiente de Abraham. Miren por un momento en Gálatas capítulo 3, los versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 3 y los versículos 8 y 9. Y la escritura, previendo, ¿sí? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vemos cuán importante es esto. No era simplemente por una familia, sino por el que cree. Génesis 12, el 4 y el 5. Regresen conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y los versículos 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tiene? 65, o sea, para ese tiempo que vivía muchos años, todavía era joven, ¿ya? Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Y allá fueron, ¿sí? Donde Dios les llevó. Ahora, Abraham era muy rico y tenía muchos sirvientes, ganado, ovejas, cabras, chivos. Era rico, sí, tenía empleados, tenía muchas cosas. Él se llevó todo lo que le pertenecía. Abraham creyó a Dios y por eso tomó tal decisión de salir, ¿sí? ¿Por qué nosotros a veces nos cambiamos de casa? ¿Porque no hay que pagar? ¿O porque será que Dios nos guía a hacerlo? ¿Porque tomamos decisiones en nuestra vida? ¿Por las circunstancias o porque Dios nos guía? Pues al ver esto, también aprendemos que es necesario conocerle a Dios, necesario saber quién es Él para podernos mover. Y Abraham estaba aprendiendo de eso, ¿ya? Imagínense, Abraham sale de la tierra donde estaba, jalando todas las cosas que tenía, con toda su familia. Ya, acuérdense que estaba él, su esposa, pero tenía empleados, tenía siervos, tenía ganado, tenía ovejas, muchas cosas, ¿sí? Yéndose con toda su familia y sus posesiones a otro país, todo en obediencia a Dios, que sus vecinos menospreciaban, porque ellos eran idólatras, ¿sí? Y imagínense a Abraham diciéndole a su esposa, pues nos vamos, querida. Ah, qué bien. A dónde nos vamos? No sé, no sé dónde nos vayamos a ir. Ah, ¿y cuánto va a durar el viaje? No sé, no sé cuánto vaya a durar. Ah, ¿y por qué nos vamos? Porque Dios dijo. Ah, ya, entonces si Él dijo, nos vamos. Qué lindo, ¿no? Que así fuera. Tú y yo caminar de esa manera, no. Nosotros los hombres hoy día por el pecado y por no conocer a Dios, en lugar de decidir y decir, ok, nos vamos porque esto es lo que Dios quiere, le encontramos la quinta pata al gato para excusarnos de algo que tenemos que hacer. En lugar de estar confiados y seguros, decir, ok, esta es la voluntad de Dios, me voy por ahí. Sí, pero Dios quiere que tú y yo le conozcamos para depender en Él y para estar tranquilos y tomar decisiones basadas en la verdad. No en lo que dice nuestra esposa, no en lo que dicen nuestros familiares, no en lo que dice el mundo, sino en lo que dice Dios. Y alguien que camina así, eh, eh, eh,
camina por fe, viéndole a Él, no a las circunstancias, no a los hombres, ¿sí? No a nada más que a Él. Entonces, miren lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Tomen sus Biblias, los que la tienen ahí, y busquen Hebreos capítulo 11 y los versículos 8 de Hebreos. Dice, por la fe, ¿sí? Y acuérdense que esta palabra hemos revisado antes. ¿Qué quiere decir por la fe o qué quiere decir la fe? Tiene que ver con la confianza en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Ahora, si tú no conoces a Dios, si no está basado en la verdad, en lo que Dios ha dicho, está basado en la mentira. Y puede estar basado en el pensamiento del hombre, de un Dios imaginario, si es que no está basado en la verdad, si es que no está basado en la Biblia, si es que no está basado en los hechos de la Escritura. Ahora, cuando vemos aquí en Hebreos capítulo 11 y el versículo 8, empieza diciendo por la fe Abraham, es decir, porque confió y descansó en lo que Dios había dicho, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Y a dónde nos vamos? No sé. ¿Y cuánto va a durar? No sé. ¿Y quién te dijo que nos vayamos? Dios. Entonces sí nos vamos. Qué bueno que fuera así. Y así es como Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Sí? Tanto un hombre como una mujer que confían en el Señor pueden ver lo que el mundo no ve. ¿Sí? Y eso es a nuestro Dios Todopoderoso. El versículo 9, miren lo que dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. A ver, un ratito. Vivió como extranjero en la tierra que Dios le prometió, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivían en carpas. ¿Por qué no se hizo un edificio? ¿Por qué no eh, eh, juntó un poco de ladrillo, hizo mezcla y se hizo una casa y dijo, aquí ya, aquí me quedo? Por esta razón, dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que veía esta tierra solamente como de paso. Tenía una información más allá que simplemente el mero conocimiento humano. Conocía a Dios. Sí. A pesar de todo esto, Abraham creyó a Dios y le obedeció confiando toda su familia y posiciones y reputación a su cuidado, al cuidado de Dios. Abraham sabía que Dios era digno de confianza. El sobrino de Abraham, Lot, también se fue con Abraham. Miren ahora conmigo, de regreso en Génesis, ahora vamos a ver en el capítulo 13 lo que nos dice. Capítulo 13 de Génesis, versículos 5 y 6, encontramos algo muy importante, ¿ok? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham, ¿sí? Que se fue con él, pero también tenía gran cantidad de ganado, gran cantidad de posesiones, y se fue con Abraham. Ahora, aquí vamos a ver una diferencia. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lot también era rico como su tío Abraham, y por tantas ovejas y ganado no pasó mucho tiempo para que comenzaran los problemas. Abraham tuvo una solución que le propuso a Lot. Y aquí vamos a ver. Génesis 13, 10 y 11. Que antes de llegar a esto, quiero leerles lo que le propuso Abraham a Lot. Versículo 7.
Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. ¿No era ese el propósito original de Dios para Abraham? Sal de la tierra de tu parentela, ¿sí? A la tierra que te mostraré, ¿sí? Ahora, Lot se fue con Abraham porque creyó en lo que Dios le había dicho a Abraham, que a través de Abraham vendría bendición para todas las familias de la tierra. Y sí, en ese sentido, Lot era una persona que confiaba en que Dios un día mandaría un libertador. Pero en este punto, vamos a ver qué pasó con Lot. Dice, leo nuevamente el versículo 9: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, versículo 10. A ver, un ratito, ¿qué es lo que vio Lot? Toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y aquí un comentario en la Biblia de Scofield que quiero compartir con usted. Dice, por lo menos en época tan temprana como en la de Josué, la mayoría del valle del Jordán era un lugar desolado, totalmente diferente a la descripción de este versículo. Críticos destructivos han considerado que esta historia se originó en el tiempo posterior del reino israelita. Sin embargo, estudios arqueológicos han demostrado que durante muchos siglos el Valle del Jordán estuvo lleno de ciudades populosas, pero que la mayoría había desaparecido para la época de Josué. Una y otra vez, la tarea del arqueólogo ha servido para confirmar las escrituras, no para negarlas. A ver, el único que permanece es Dios. Y acuérdense lo que pasa con aquellos que dejan de lado a Dios. Se hacen cada vez mal en peor y se autoeliminan. ¿Sí? Y Dios a Abraham le había dicho: vete de la tierra, de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Ya estaba en Canaán y ahí se quedó. Y a Lot le dijo: apártate de mí. Si vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Lot, en lugar de preguntar y decirle: Dios, ¿a dónde me debo ir?, ¿qué hizo? Vamos a ver lo que nuestro estudio nos dice. En los llanos que Lot escogió habían dos ciudades malvadas. Las personas que vivían allí no querían saber nada de Dios ni de lo que él quería que hicieran. Ahora, hasta este punto pasó algo. Abraham caminó por fe, por creer en la palabra de Dios. Lot caminó por vista, y es decir, vio la tierra, lo que se parecía al jardín del Edén, lo que se parecía a algo que Dios ya no les permitía regresar, pero no preguntó a Dios: ¿debo ir para allá o no? ¿Sí? Y no consideró el preguntar a Dios, ¿sí? Dice aquí: en los llanos que Lot escogió habían dos ciudades malvadas. Las personas que vivían allí no querían saber nada sobre Dios ni lo que Él quería que hicieran. A veces nosotros hacemos lo mismo. En lugar de preguntar a Dios: ¿qué quieres que lo haga?, caminamos por vista. ¿Dónde es que me van a dar una mejor paga? ¿Dónde es que voy a estar bien saludable o lo que sea? ¿Por qué no preguntamos mejor: ¿es eso lo que tú quieres, Dios? Recuerdo de un amigo de la familia de mi esposa que
Le ofrecieron un puesto de trabajo lejos de donde él vivía. Y antes de él aceptar el puesto, fue a ver si es que habían iglesias donde podía él congregarse. Y una vez que encontró la iglesia, dijo, sí, sí acepto. Y se fue y se movió allá. Qué diferente lo que nosotros hacemos. Antes de buscar una iglesia, decimos, ¿y cuánto me van a pagar para irme? Ese fue el problema de Lot. ¿Sí? En lugar de preguntar a Dios y dónde estaba él, qué es lo que Dios quería, se fue con una mentalidad sin Dios. ¿Sí? Y no se pierda los próximos capítulos de esta lección porque vamos a ver qué le pasó a Lot, ¿sí? Y a la misericordia de Dios. Entonces, hasta aquí, mis queridos hermanos, vemos que Dios escogió al creyente Abraham que caminó por fe, es decir, creyó a Dios, y a Lot que caminó por vista, y en lugar de creer a Dios, se fue a su propia manera de pensar. Pero más adelante vemos que Dios llama a Lot justo, y es decir, porque creía en la venida de un Salvador. ¿Ok? Ahora, mis amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar para la próxima semana continuar estudiando. Recuerden que ustedes pueden regresar y ver estos estudios en nuestra página de IGB Cuenca, en Facebook, como en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube les invito a que ustedes se suscriban, que compartan estos videos con otras personas. Eso no solamente es de bendición para aquellos que estudian la palabra con nosotros, pero también nos ayuda a nosotros cuando usted se suscribe porque de esa manera nos hace más fácil poner un URL personalizado donde sea más fácil el compartir con otras personas de la palabra de Dios. ¿Ok? Mis amados hermanos, tanto para los hermanos aquí en Cuenca, les mando un saludo, como a aquellos hermanos que nos ven en México, eh, por medio del chat, a veces estamos en contacto y es un gusto para mí a veces recibir comentarios o saludos, hermanos, que el Señor nos guíe a conocer más de Él cada día, ¿ok? Estoy a las órdenes y que tenga un buen fin de semana. Chao.